Un saludo grande para todos y para todas. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles muchísimo por permitirme acompañarles en este espacio a través de este producto audiovisual que espero pues nos ayude a revisar esta última vanguardia que tiene que ver con el cine soviético para culminar así los temas teóricos del primer gran corte de nuestra asignatura de taller creativo. Antes de empezar, también quiero recordarles que ya en plataforma reposan las notas correspondientes a este primer corte, que básicamente salen de 3 trabajos, de 3 entregas que ustedes me hicieron. La primera entrega tiene que ver con la exposición que ustedes hicieron sobre la obra del artista colombiano, la obra gráfica. La segunda nota sale del trabajo plástico que hicimos de surrealismo, esa carátula que ustedes construyeron con esa sinopsis con enfoque dadaísta. Y la tercera nota que nace ya del último trabajo que presentaron, que tiene que ver con la construcción de esas fotografías y de ese maquillaje surrealista, expresionista alemán, que ustedes me enviaron ya a mi correo electrónico la semana anterior. Siendo la introducción a nuestro tema de hoy, vamos a abrirle paso a esta cuarta vanguardia que es una de las más importantes y de las más representativas para la historia del cine a nivel mundial, que es precisamente el cine soviético, con todos los aportes y con todos los descubrimientos que permitieron que hoy por hoy podamos disfrutar del cine tal cual como lo conocemos. Bueno, para empezar esta sesión es muy importante que partamos de esa definición de cine soviético, entendiendo que fue una corriente, una vanguardia que nació precisamente gracias a la perspicacia de esos directores, de esos primeros realizadores que se atrevieron a registrar, casi que a documentar esos sucesos que cambiaron por completo su país, ¿no? Que cambiaron esa nación que fue Rusia particularmente, y que lograron de una u otra manera pues posicionarla en ese panorama, en ese ojo mundial desde la cinematografía. Pero antes de empezar a hablar del cine soviético, pues me parece muy importante que contextualicemos un poco qué estaba pasando en Rusia, eh, pues particularmente en este momento de la historia, para que se lograra llevar a cabo el desarrollo y el surgimiento de esta vanguardia cinematográfica. Recordemos que cuando apareció por primera vez el cine, estamos hablando de la última década de 1800, es decir, del siglo XIX más o menos hacia 1895, 96, pues se expandió rápidamente a nivel mundial y fue esa expansión pues posibilitó la renovación total de las artes tal cual como se venían consiguiendo hasta ese momento, ¿no? Ya hemos visto incluso en semanas anteriores que las vanguardias cinematográficas o esas primeras producciones y esos primeros estilos de construcción del cine también entraron a cuestionar esas vanguardias artísticas desde lo plástico, desde lo musical, desde lo literario, incluso desde el teatro, y adoptaron muchas de esas corrientes que ya cuestionaban esa vieja escuela del arte y las trasladaron al cine. Entonces, mientras este se expandía por Europa, particularmente en Rusia, ocurría un suceso muy importante que era básicamente ese desarrollo industrial del imperio ruso, ¿no? Que recordemos que hasta entonces pues Rusia estaba gobernada por el régimen zarista, que fue básicamente pues una forma de gobierno absolutista, ¿no? Que era muy similar, por ejemplo, a estas monarquías en donde en una sola persona recaen todas las decisiones, pues básicamente en Rusia quien tomaba todas las decisiones, quien tenía todo el poder concentrado, pues era esta figura del zar o de este gran monarca muy parecido también, por ejemplo, al gran emperador en China, quien controlaba todo ese poder y toda esa riqueza que había en Rusia. Y además de que lo controlaba, eh, es decir, además de que en él estaba esa responsabilidad de gobernar y de controlar el poder en Rusia, pues también en él recaía esa responsabilidad de distribuir la riqueza que había en la nación.
En ese momento recordemos que Rusia, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Rusia no era una nación muy distinta a Colombia en términos económicos, ¿no? En ese momento pues se trataba de un país que estaba bastante atrasado, que además su sustento pues estaba basado principalmente en la agricultura. Entonces el zar pues también tenía esa facultad de distribuir, por ejemplo, las tierras, de distribuir las riquezas y de distribuir un poco pues esa toma de decisiones y ese ejercicio de poder, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras naciones como las situadas en América, en donde el monarca o la figura pues de gobernante no discutía con la iglesia porque eran dos poderes diferentes. En Rusia, por ejemplo, el zar sí tenía poder sobre la iglesia y sobre él pues recaían básicamente todas las decisiones de la nación. Además de que era una nación muy pobre, era una nación que estaba cuyo sustento estaba basado en la agricultura, también era una nación que estaba pues muy eh, aislada de la educación. Era una nación en donde la mayoría de sus habitantes no tenían posibilidades de acceso democrático a la información o incluso no tenían posibilidades de acceso democrático a la educación y por lo tanto pues eran obreros, porque la mayoría de las personas en Rusia eran obreros, que además de ser muy pobres pues eran incluso analfabetas. Fue entonces que para 1896, en esos últimos años del siglo XIX, con la coronación del último zar que fue Nicolás II, Francis Dublier, que era uno de los camarógrafos que trabajaba con los hermanos Lumière y había estado acompañando todo ese proceso de surgimiento del cine en sus primeros años y en sus primeras etapas, él decide viajar por primera vez a Rusia con la excusa pues de filmar este acontecimiento de la coronación del zar, pero también de fondo pues con la idea de llevar las cámaras a Rusia y así empezar a familiarizar esta nación con el séptimo arte. Por supuesto que al principio el cine como tal fue muy bien visto, bien recibido, pero poco a poco lo que sucedió fue que el régimen zarista pues empezó a desconfiar mucho de esas producciones cinematográficas que se presentaban o de esas producciones cinematográficas que venían del extranjero, porque pues también recordemos que para ese momento ya estaban empezando a aparecer las otras vanguardias de manera simultánea y pues estaba empezando a masificar las producciones cinematográficas en diferentes naciones. Entonces, lo que hacían desde el régimen zarista era cada vez más restringir, por ejemplo, los horarios de las películas, restringir las funciones, prohibir incluso cualquier filme o cualquier película que cuestionara o sugiriera o no simpatizara de pronto con esa ideología del zar. Pero, pues básicamente no se puede tapar el sol con un dedo, entonces al ver ese creciente interés que tenían las personas por el cine y al ver el interés también y las constantes y crecientes producciones que provenían de Francia y que provenían de otros países, en poco tiempo también empezaron a reconocer en el cine pues una poderosa herramienta para documentar precisamente eso que a ellos les interesaba, que era la historia de Rusia, ¿no? Y así pues poder lograr perpetuar ese sentimiento de arraigo con esa forma de gobernabilidad que era el zarismo. Entonces, pues de esta manera empezaron a aparecer esas primeras producciones de origen ruso que eran grabadas y producidas propiamente allí en el país y que tenían unos argumentos que estaban muy cargados de sucesos y de personajes históricos que de una u otra manera pues dignificaban y daban protagonismo al zar, ¿no? Hay que decir que también estas películas, estas primeras producciones cinematográficas que se hacían allá en Rusia tenían mucha similitud con las que provenían, por ejemplo, de países como Francia o como Dinamarca, pero sí tenían una diferencia muy radical y era que reforzaban todo el tiempo el régimen zarista a partir pues de sus argumentos, ¿no?
Ya a partir de 1900, entre 1900 y 1910, pues ya aparecen las primeras películas que eran catalogadas como largometrajes, que estaban incluso grabadas a dos cámaras y que estaban em, construidas no solamente desde el filme o los filmes bélicos, porque muchas veces nos enseñan que el cine soviético pues es el cine de guerra, pero hay que decir que no solamente eran producciones bélicas, sino también exploraban otros géneros como por ejemplo los dramas históricos, hacían también adaptaciones de novelas, hacían comedias, por supuesto también los cines bélicos estaban allí de una u otra manera, ¿cierto? Como protagonizando, caracterizando muy fuertemente el cine soviético, pero eso no impidió que, por ejemplo, ellos también exploraran eh, y examinaran otros géneros como por ejemplo el género fantástico, ¿sí? Que era muy característico del surrealismo, del impresionismo, incluso, perdón, del expresionismo alemán. De allí, de esas otras vanguardias, también bebe el cine soviético y le da pues su toque final, ¿no? Luego tenemos el tercer antecedente que es verdaderamente importante y que marca una gran pauta para el cine soviético, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, en donde empieza a tomar forma ese argumento patriótico y además que ocurre un suceso importante que es que por la aparición de la guerra pues hay un cese de películas del extranjero que entran a la nación. Entonces, al haber ese, por decirlo así, ese cierre de fronteras para el cine extranjero por la guerra, hay una escasez de producción artística, hay una escasez de insumos y de recursos también para que se pueda producir cine en Europa. Lo que hace Rusia es empezar a fortalecer esa industria cinematográfica en el país, ¿no? Tanto así que ya para 1916 Rusia ya había producido alrededor de 500 películas, lo cual era pues un suceso muy importante que ayudó y promovió que Rusia se posicionara precisamente como una de las industrias cinematográficas a nivel mundial pues más importantes. Sin embargo, todo cambiaría de manera radical en febrero de 1917, cuando pues se tumba definitivamente el régimen zarista, que fue derribado pues precisamente, recordemos, por los bolcheviques que pertenecían a este partido obrero socialdemócrata ruso, y que luego en octubre de ese mismo año, pues con la caída de ese mismo gobierno provisional que ponen en febrero, pues estalla la revolución bolchevique, ¿no? Y aparece básicamente un personaje en la historia de Rusia que va a revolucionar y va a cambiar completamente el sentido del cine ruso, dándole mucha más fuerza a este argumento de expansión ideológica. Ese personaje fue básicamente Lenin, que si lo recuerdan, pues fue la persona que se encarga de hacer esas principales y más grandes, más fuertes reformas en Rusia, entre las cuales pues se logra, por ejemplo, la unión de esas repúblicas socialistas soviéticas que nosotros conocemos hoy por hoy, pues como la Unión Soviética, ¿no? Pero Lenin no era solamente un líder político e ideológico, sino que también era bastante inteligente y tenía un interés especial por el arte, y con mucha rapidez se dio cuenta de que el cine era una poderosa herramienta que servía no solo para entretener y para divertir, como hasta ahora se había utilizado, ¿cierto? Sino que también servía, por ejemplo, para educar, para masificar la educación y sobre todo y más que nada pues para expandir ese pensamiento bolchevique que era pues tan fuerte y tan imponente en ese momento. Esto ocurrió no solamente con el cine, sino también con la radio y posteriormente pues con los medios de comunicación que fueron surgiendo a partir de allí, que además de tener ese carácter de entretenimiento, ese carácter de información, pues también tenían este carácter de masificación de las ideologías que imperaban en ese momento.
Entonces, lo que hizo Lenin fue invertir una gran cantidad de recursos en la formación y en la profesionalización de una generación de cineastas que rápidamente pues fueron ganando experiencia filmando, perdón, esa primera guerra civil rusa que se desarrolló entre 1917 y 1923. Y fue en ese periodo de avance, de crecimiento y de experimentación que nació esta cuarta vanguardia cinematográfica, más conocida pues como el cine soviético, la cual pues tendría en esencia interés por unos temas muy importantes como lo son, por ejemplo, ese realismo extremo, ese rechazo a lo surrealista, a lo onírico, a lo mágico, y ya pues empezar a centrarse en el argumento de la expansión ideológica de la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esos temas de interés para el cine soviético? Por ejemplo, el mostrar estas revoluciones, estas multitudes enardecidas, estas revoluciones históricas, este carácter de las militancias, ¿cierto? De las fuerzas armadas del país, de esa fuerza ideológica que caracterizaba esa revolución y por supuesto de esas grandes luchas y de esas grandes batallas que lideraban o que eran lideradas principalmente pues por los obreros y por las comunidades obreras de Rusia principalmente. Luego, entre esos laboratorios creados por esos nuevos cineastas y entre esa financiación que posibilitó de alguna manera el ascenso de Lenin al poder, apareció por primera vez una persona que se encargó de establecer un fenómeno cinematográfico bien diferente, que fue Lev Kuleshov. Para algunos de ustedes muy seguramente este nombre pues va a ser bien importante y muy seguramente también es familiar, este nombre, ya que pues a partir de Lev Kuleshov se crea lo que nosotros hoy por hoy conocemos como el efecto Kuleshov. Entonces, ¿qué hizo este cineasta? Pues mostró que por medio de el montaje se podía lograr una gran influencia en lo que es la comprensión semántica de la escena a partir de lo que él llamó pues efecto Kuleshov. Y el efecto pues consiste básicamente en producir percepciones distintas en las audiencias a través de la asociación de imágenes o de la yuxtaposición de imágenes que al accionarse rápidamente en ese montaje pues hacen que inconscientemente y de manera automática nosotros como espectadores proyectemos nuestras propias emociones en los actores y en la escena, ¿sí? Así nosotros como espectadores pues hacemos básicamente esas hipótesis o esas inferencias sobre esos conflictos que el personaje pues está desarrollando a partir de nuestras propias percepciones, ¿no? Tal vez esta imagen que esté aquí a ustedes les recuerde un poco cómo ocurre el efecto Kuleshov al ver en una misma escena el mismo personaje alternando su rostro, su mirada, sus gestos con un plano en donde se ve solo un plato de sopa, luego nuevamente el mismo actor y otro plano en donde se ve una niña dentro de un ataúd y luego el mismo actor con el mismo rostro, con las mismas emociones y con una imagen yuxtapuesta de una mujer recostada sobre un sofá. Para las tres, digamos, para el montaje de estos tres cuadros, ¿cierto? Siempre vamos a tener el mismo rostro del actor con su misma emoción, con los mismos rasgos que está expresando en ese momento. Lo único que cambia es esa imagen yuxtapuesta de la sopa, de la niña en un ataúd y de la señora recostada en el sofá. ¿Qué hace el efecto Kuleshov? Que nosotros como espectadores asociemos lo que puede estar sintiendo el actor a partir de esa imagen yuxtapuesta que cambia. Para explicar un poco más a detalle cómo funciona, yo les voy a dejar en el enlace de la descripción de este video varios ejemplos de efecto Kuleshov para que ustedes puedan explorarlo
y puedan seguramente aclarar un poco más las dudas que puedan surgir en este momento de esta grabación. Pero en resumidas cuentas, pues el efecto Kuleshov fue uno de los grandes aportes que hace el cine soviético a la historia del cine a nivel mundial, y ocurre allí en esa exploración precisamente de estos primeros cineastas que le apuestan con fuerza al desarrollo de un cine que tenga estas características de expansión de la ideología bolchevique y por supuesto de la revolución obrera que ocurre en este país. Bien, como características principales del cine soviético tenemos que hacen mucha exploración de un montaje escénico, pero no cargado como si lo era, por ejemplo, en el surrealismo, como si lo era en el expresionismo alemán, sino que más bien hacen una exploración de un montaje que es muy tradicional, que es muy reducido, que es muy simple, pero que definitivamente sí permite que a partir de ese hiperrealismo puedan aparecer diferentes sentidos e interpretaciones semánticas principalmente en la persona que está viendo el filme, es decir, en la audiencia. Otra de las características principales del cine soviético es que hay un exceso de realidad, es decir, todo lo contrario al surrealismo, en donde la realidad se deforma. En el cine soviético la realidad es tal cual como es y hay un exceso de realidad, hay una sobresaturación de la realidad para las audiencias. Otra de las características es que hay mucha yuxtaposición de imágenes precisamente para dar hiperrealismo y precisamente también para darle la posibilidad a la audiencia de poder interpretar y darle fuerza a esa idea que el director quiere plasmar a través del film. En el cine soviético hay muy pocos movimientos de cámara, también hay muchos primeros planos que permitan ver la expresión de los actores, ¿cierto? De allí beben, por ejemplo, y toman elementos del expresionismo y del impresionismo para poder trabajar mucho desde el rostro del actor y desde sus expresiones, desde sus facciones y poder hacer esas diferentes propuestas semánticas con la yuxtaposición de imágenes de la realidad, ¿no? Y poder complementar así ese mundo interno del personaje y darle vida a través de esas imágenes yuxtapuestas y de esas expresiones que él tiene en el rostro. Y finalmente, pues otra de las características principales es que presenta muchos personajes de la clase obrera en masa, ¿no? A diferencia de pronto de las otras vanguardias en donde la clase obrera no tenía mucho protagonismo, en el cine soviético realmente es la clase obrera quien protagoniza estos filmes de manera regular. Bueno, ya para ir finalizando, algunos de los filmes más importantes y más reconocidos a lo largo pues, de la historia y de la evolución del cine soviético son, por ejemplo, El acorazado Potemkin, que es una de las películas más importantes producidas por Sergei Einstein en 1925, en donde vamos a ver unas escenas muy dramáticas como por ejemplo aquí tal vez ustedes no la alcancen a apreciar, pero allí va un bebé cayendo en su carriola por unas escaleras abajo, ¿cierto? Esta es una de las escenas más icónicas de la película y que también dan cuenta de esta yuxtaposición de imágenes alternadas con lo que estamos viendo en pantalla y las expresiones de los actores que están allí e incluso pues otras imágenes allí que si ven, tienen la oportunidad de ver la peli, pues van a poder comprobar estas características que hemos visto y que hemos enunciado. También está La Madre, que es un filme producido en 1926, y Octubre, que también es una de las producciones que en su momento no fue tan relevante, pero con el paso del tiempo pues se fue convirtiendo casi que en un documental obligado, no porque el filme sea de género documental, sino porque en octubre se pueden ver, a pesar de que es un filme argumental, se pueden ver muchos sucesos históricos que dan cuenta pues, de ese ascenso de la revolución bolchevique
y del desarrollo pues, de Rusia a partir de ese suceso histórico. Bien, habiendo culminado la exploración de esta cuarta vanguardia, quiero pedirles que empecemos con la realización de la actividad que tengo propuesta para hoy. La idea es que lo primero que hagan, por favor, sea revisar los links que les voy a dejar en la descripción de este video para que puedan explorar un poquito cuáles son esas características del cine soviético y sobre todo puedan revisar esos ejemplos del efecto Kuleshov que van a ser indispensables para poder realizar el trabajo que se cita. Bien, ¿qué deben hacer? En lo que queda de clase deben realizar, pues si les alcanza el tiempo, de una vez el film minuto o al menos el insumo, el guión básico para hacer una producción audiovisual de un minuto, un minutico, por eso se llama film minuto, que esté basada en la obra gráfica que cada uno de ustedes está trabajando en sus grupos, ¿sí? Van a construir un film minuto basado en esa obra y en ese film minuto deben dejarnos ver un efecto Kuleshov, al menos uno, ¿sí? Entonces, el film minuto, la idea es que apenas lo graben y lo construyan, lo puedan subir a YouTube y me lo envíen a través de mi correo electrónico. No me envían el video, sino que me envían el enlace de YouTube a mi correo de docente, que es clara.galvez-e@uniminuto.edu.co. Recuerden, es un trabajo de film minuto, de un minuto, que debe estar basado en esa obra que ustedes están trabajando. Ustedes construyen una historia de un minuto que tenga relación con esa obra gráfica con la que están trabajando y en ese film minuto nosotros debemos ver ese efecto Kuleshov con esa yuxtaposición de imágenes que le permitan a la audiencia, al espectador, a los espectadores, a mí como espectadora, poder hacer inferencias de lo que está ocurriendo en la mente del personaje y hacer esas hipótesis de cómo va a solucionar ese conflicto el personaje. Para que lo puedan entender mejor, vuelvo y les recomiendo, revisen por favor los videos que les dejo en la descripción de este y cualquier duda o cualquier inquietud estoy pendiente por el WhatsApp. ¿Listo? Por ahí me pueden contactar para que sea más rápido y más acertada la comunicación. Les pienso mucho, estoy muy al pendiente de lo que se les pueda ofrecer y nos vemos entonces la próxima semana con este trabajo terminado. Un abrazo grande y bendiciones para todos y todas.